Desde los primeros diagnósticos del año 1981 en Estados Unidos, se ha especulado mucho sobre el origen del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Las primeras teorías conspirativas hablaban de accidente biológico o de complot armamentístico durante la Guerra Fría. Una de las últimas investigaciones situó el origen de esta pandemia a principios de 1920 en Kinshasa, actual capital de la República Democrática del Congo, entonces conocida como Leopoldville, para luego expandirse por el resto del mundo a partir de los años 60. Los primeros análisis del material genético del VIH mostraron que tenía una tremenda similitud con el VIS, virus de la inmunodeficiencia del simio. Sin embargo, el virus de los primates no causa inmunodeficiencia en los organismos que lo hospedan. El VIH-1 grupo M, responsable de la actual pandemia, ha resultado estar estrechamente relacionado con el SIV-CPZ, que infecta a poblaciones de la subespecie centroafricana del chimpancé común. Cuando el 20 de mayo de 1983, un grupo de científicos publicó en la revista Science el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, no tenían ni idea de la magnitud de su hallazgo, ni de todo el sufrimiento que este microorganismo iba a causar. Desde que en el verano de 1981, cuando se identificó en California al primer enfermo, pasarían al menos 2 años hasta identificar al virus y 6 en tener en el mercado el primer medicamento con alguna efectividad. Los primeros fármacos, sin embargo, tenían terribles efectos secundarios y para ellos era una proeza alargar algún año de vida a los infectados. En los 80 y primera mitad de los 90, el diagnóstico de VIH era una doble condena a la muerte social, ya que el desconocimiento y el estigma de la enfermedad eran terribles y a la física que solían llegar poco tiempo después. Todo cambió en 1996. Un nuevo régimen de tratamiento conocido como terapia antirretroviral altamente activa, HAART por sus siglas en inglés, supuso un antes y un después para los enfermos. Los efectos secundarios remitían y vivir con VIH comenzaba a ser posible sin que la muerte rondara a la vuelta de la esquina. Los fármacos fueron avanzando hasta lograr que ya no se hablara de un mal mortal, sino crónico. El mundo se ha propuesto terminar con la epidemia en 2030. Desde el punto de vista científico es posible. Los expertos defienden la estrategia 90-90-90 para el 2020. Consiste en que el 90% de los seropositivos conozca su condición, que de ellos el 90% reciba el tratamiento y que de ellos un 90% tenga supresión viral, es decir, que los niveles en sangre sean muy bajos. El SIDA es una de las enfermedades más devastadoras de la historia de la humanidad y su causa, el VIH, ha sido responsable de más de 35,3 millones de infecciones, según la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento, la humanidad no ha desarrollado una cura eficiente contra el VIH, aunque sus síntomas pueden ser controlados y limitados con el uso de varias medicinas, principalmente los antirretrovirales. Se trata de un tratamiento que no termina nunca y que, aunque garantiza una buena calidad de vida, debe brindarse de manera constante. Esto resulta sospechoso ante muchos escépticos que consideran que el VIH es una epidemia muy conveniente a los intereses de las grandes farmacéuticas. Se trata de un virus cuya cura o vacuna no se ha encontrado en 3 décadas y que requiere de un tratamiento largo y constante, y por lo tanto de un pago fijo a lo largo de décadas. ¿Fue acaso el virus, o al menos la epidemia, una creación intencionada? Si bien es cierto que las circunstancias son sospechosas, es poco probable que el virus fuera creado deliberadamente por un laboratorio. Los únicos en defender esta postura fueron representantes de la Universidad de Humboldt, en Alemania Oriental, en los años 80, quienes comenzaron una campaña donde afirmaban que el virus se había creado en el fuerte Detrick entre 1977 y 78 y que la epidemia había comenzado cuando algunos presos se ofrecieron como voluntarios
para ser inyectados a cambio de su libertad. Un alto oficial de la Inteligencia Naval Militar de Estados Unidos, división administrativa que forma parte de la Corporación de Inteligencia de los Estados Unidos, revela que el VIH-Sida fue desarrollado en instalaciones biológicas militares de la base de Fort Detrick en 1972 por el Pentágono como parte del proyecto MiG-Naomi, siguiendo una orden ejecutiva directa y dando cumplimiento a una agenda global establecida por el Departamento de Estado. Esta teoría, según parece, fue organizada desde la KGB como una campaña de propaganda y desprestigio del gobierno estadounidense y, ante todo, de los investigadores de ingeniería genética en este país. En 1987 salieron varios artículos que afirmaban que la masificación de la vacuna contra la viruela había estado en el centro del origen de la epidemia del SIDA. En efecto, muchas personas mostraron síntomas adversos a la vacuna y resultó al final que estaban infectados con VIH. Si bien algunos consideran que la vacuna fue la causa, la versión oficial afirma que se trató de reacciones adversas por parte de personas que ya estaban infectadas. Muchos encuentran una relación entre la masificación de la vacuna contra la hepatitis B y el surgimiento de la epidemia de SIDA. En efecto, los años en que estos eventos sucedieron están bastante correlacionados y, más importante, la población a la que iba dirigida esta vacuna en los Estados Unidos era la población homosexual, quienes durante los 80 y parte de los 90 fueron las principales víctimas de la enfermedad. Asimismo, la vacuna de la hepatitis B se desarrolló con investigaciones en chimpancés, de quienes se supone que saltó el virus del VIH a los seres humanos. Esta justificación podría ser una manera de encubrir la investigación en primates que eventualmente llevó al desarrollo, intencional o no, del virus. Millones de personas en África fueron vacunadas contra varias enfermedades, entre ellas la hepatitis B, algunos años antes de la epidemia. ¿Coincidencia? ¿Error de las autoridades? ¿O conspiración en toda regla? Una pregunta muy específica que puede hacer dudar a alguna persona con sentido común es por qué no hay fotografías del virus como las hay de otras enfermedades. Si buscamos en Google Imágenes, saldrán infinidad de fotografías, pero todas son diferentes y solo hay esquemas dibujados. En las páginas dedicadas a la investigación del virus no hay ni una sola foto. Otra pregunta interesante que plantearse es: ¿sabían que si vas enfermo de gripe a realizarte la prueba del virus, saldrá positiva? Un dato interesante es el juicio de Stefan Lanka, renombrado doctor y virólogo, que bajo juramento en 1997 dijo que no hay prueba científica alguna de que el pretendido virus VIH exista. Lanka ha pedido desde 1996 pruebas como fotografías del virus infectando a las células, fotografías del virus 100% aislado, fotografías de las proteínas del virus separadas, y a día de hoy nadie ha presentado dichas pruebas, sin mencionar que nadie ha podido secuenciar y caracterizar las proteínas y el ácido nucleico. Esto es para que no existan confusiones con proteínas de otros agentes virales. Los resultados equivocados son siempre una posibilidad. En la hoja informativa difundida por Fundación Quimirina se explica que, por ejemplo, la placenta normal de una mujer embarazada contiene moléculas similares a los antígenos del VIH. Entonces, al realizarse una prueba rápida de VIH, podría resultar positiva aún sin tener el virus. También las enfermedades autoinmunes, vacunas e incluso algunas formaciones anormales de tejido podrían causar un falso positivo. A las circunstancias anteriores se deben sumar factores externos como el laboratorio donde se hace la prueba, la forma de extracción y la calidad de la muestra de sangre, que por ejemplo no se haya contaminado con bacterias o no se haya conservado correctamente. En 2011 el biólogo Lanka decidió lanzar a través de su página web el siguiente desafío:
ofrecía un premio de 100.000 euros a aquella persona que consiguiera demostrar científicamente la existencia del virus del sarampión. David Bardens, un médico del Estado Federado del Sarre, aceptó el reto. La credibilidad de este biólogo alemán no es muy alta, pues 100.000 euros es el precio que tuvo que pagar Stefan Lanka por su profunda convicción sobre la inexistencia del virus del sarampión. Así lo falló un tribunal de Ravensburgo, en el sur de Alemania, en un caso que ha dejado perplejo al país y que ya ha saltado las fronteras germanas. Bardens, ni corto ni perezoso, demandó a Lanka por impago ante el tribunal de Ravensburgo, que usando como perito científico al director del Instituto de Microbiología Médica, Virología e Higiene de la Universidad de Rostock, determinó en marzo de 2015 que, si bien por separado ninguna aportaba evidencia suficiente, las 6 en conjunto demostraban de forma irrefutable la existencia del virus y condenaba a Lanka a pagar los 100.000 euros. La vida de Bardens no fue fácil desde entonces en Alemania. A ojos de los antivacunas era solo un esbirro de la malvada industria farmacéutica. Tuvo que iniciar numerosas demandas por amenazas de muerte e incluso no podía aparecer en público sin guardaespaldas. Otras teorías sugieren que lo que conocemos como SIDA simplemente es un factor de deterioro de las defensas naturales del cuerpo, que no necesariamente obedece a un virus y que es tratable con la mejora de la dieta y dejando de consumir medicamentos contra el SIDA, pero sobre todo se indica que el SIDA no es contagioso. Peter Duesberg estudió química en las universidades de Würzburg, Basilea y Múnich, doctorándose finalmente en Frankfurt en 1963. Él afirma que ha podido aislar el virus del VIH, pero que no representa ningún peligro para la humanidad, afirmando que es inofensivo y que por lo tanto no puede estar vinculado al SIDA. Para Duesberg es que el llamado VIH existe, si bien es inofensivo y en ningún caso causante del SIDA. Sus argumentaciones han sido rechazadas por los 15.000 científicos que forman la comunidad médica internacional, quienes ya no le permiten publicar en revistas prestigiosas como Science o Nature. El premio Nobel Carrie Banks, un bioquímico estadounidense, menciona que mientras escribía un ensayo titulado «El VIH, la posible causa del SIDA», no pudo encontrar una referencia que pudiera citar en su trabajo, la cual le pudiera afirmar o desacreditar que dicho virus es la causa de la enfermedad llamada SIDA. Durante su investigación preguntó a un par de virólogos de la empresa en la que era consultor, a lo que le respondieron: no hace falta referenciarlos. El crecimiento de las cifras de SIDA en los Estados Unidos se corresponde perfectamente con el aumento en el uso de drogas, la mayoría de las cuales son facilitadas a la gente por elementos dentro del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo Bill Clinton y George Bush. En África, la descomposición del sistema inmune, ahora conocido como SIDA, está causada por mala salud, la carencia de alimentos buenos, agua limpia y los efectos generales de la pobreza. Los hemofílicos no mueren de sangre infectada con VIH, mueren al igual que hacían antes del engaño del SIDA, a causa de un desajuste en sus sistemas inmunes. Sus sistemas inmunes se enganchan a proteínas extrañas en la sangre suministrada y en raras ocasiones puede ser confundido durante este proceso y autoatacarse. Sus sistemas inmunes cometen suicidio. El VIH no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, ¿cuántas personas hoy que han sido diagnosticadas como seropositivas están viendo que sus vidas están marcadas por el miedo de que los síntomas del SIDA puedan empezar en cualquier momento? La industria del SIDA ahora vale billones y genera una fortuna inimaginable para la industria farmacéutica, que es controlada en su mayoría por miembros de la familia Rockefeller y el resto de la élite global. Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.